vamos a hablar. Isandlwana Rock Airtrip, ¿vale? La portada pues son dos de los cuadros más famosos que existen sobre estos hechos. Lo cierto es que ¿cómo se genera esto? Vamos a ver si pasar. A ver. Ya estamos. ¿Cómo se generan estos hechos? Año 1879, estamos en plena edad victoriana, la época de los imperios, y bueno, donde todas las potencias europeas, véase principalmente Inglaterra y Francia, que son los que estaban haciendo la principal carrera por conseguir el mayor dominio. El imperio alemán prácticamente acababa de constituirse, y siempre se ha dicho que llegó tarde. De hecho, es uno de los hechos, es que en la Primera Guerra Mundial siempre se dijo que las colonias alemanas eran las más aisladas, las situadas, porque llegaron tarde al reparto, principalmente en Francia e Inglaterra. Bueno, Inglaterra desde el principio del 19, como sabéis, había empezado a tener sus intereses en la colonia del Cabo, ¿vale? ¿Eso qué provocó? Pues que uno de los distintos actores que están en esta guerra anglo-zulú, que se prolongó prácticamente desde el 1 de 1879 hasta mediados de 1879, durante 6 meses, que es lo que duró la campaña, pues uno de los actores, que eran los colonos boers, que estaban en la colonia del Cabo, colonos de origen, como sabéis, holandés, chocaron con esa expansión británica a principios del 19. Eso provocó, pues como veis aquí, que las boers, lo que se llama el Grand Trek, es la emigración o la migración de todas las boers con sus familias, con sus carromatos, hacia el norte. Bueno, esta es la colonia del Cabo, y los boers se fueron hacia el norte y crearon dos repúblicas independientes, la colonia del Estado Libre de Orange y la colonia de Transvaal, dos repúblicas. Los ingleses se quedaron en la zona de la colonia del Cabo, en el interior los boers, y aquí vemos, no se ve demasiado bien, pero bueno, es lo que os marco con el puntero, el reino zulú. El reino zulú también es un país joven, un imperio joven. A lo mejor no parece demasiado grande, pero vamos, va a decir una miserable tribu, o sea, que a finales del 18 se dedicaban casi al pastoreo. Fue un pueblo guerrero. ¿Y qué fue lo que fue haciendo? Empujando a las otras tribus africanas, pues los Lembele, los Pedi, todos los que estaban por aquí alrededor, hacia otras áreas. ¿Y eso a qué es debido? O sea, que es debido a que hay un rey, es el famoso Shaka. Shaka es el que realmente empieza el periodo de esplendor del imperio zulú, ¿vale? Anteriormente había otros reyes zulúes, pero bueno, el que empieza a crear las bases del Estado zulú que conocemos y que a través de la historia y que acabó enfrentándose con los ingleses es Shaka. El hecho de que hubiese boers ingleses, zulúes, que vamos a decir que son los principales contendientes en esta partida de ajedrez que hay en el sur del continente africano, hace que anteriormente a la famosísima guerra anglo-zulú ya hubo encontronazos entre zulúes y los boers. De hecho, la imagen que tenéis aquí es la batalla del Blood River, Eso es más o menos hacia la década de los años 30, 1830 y tantos, donde los zulúes chocan contra estos boers que os digo que se van huyendo de la dominación inglesa, pues se van hacia la zona de los zulúes. Es importante reseñar aquí, como se ve en la imagen, y eso habrá que tenerlo en cuenta, que los zulúes atacan el campamento atrincherado de los boers. Es decir, los boers sí que sabían cómo enfrentarse a los zulúes. Es decir, la mejor manera de hacer frente a lo que ahora veremos las tácticas zulúes es estar atrincherados. Entonces lo que hacían los boers
como podían hacer los husitas en la Edad Media, se colocaban los carros y era una especie como de fortín. De esa manera, o sea, evitabas el movimiento que ya vemos que es lo que hacían los zulúes. ¿Quiénes estos gobernaban entonces en Inglaterra? Ahí veis la imagen de la reina Victoria, y Benjamín Disraeli en ese caso era vamos a decir, el primer ministro inglés que le tocaba por aquel entonces gobernar. Sabéis que se alternaba con Gladstone, ¿no? Sí. Disraeli, bueno, no me he dejado un libro que hay arriba, que también os lo recomiendo, que es El último Napoleón. O sea, y ahí viene, es muy bueno. Os comentaré al final porque hay una me he reservado un trocito de la presentación para hablar sobre El último Napoleón. Es un libro de Carlos Roca. Carlos Roca, yo, vamos, lo comenté a Rafa, que sabéis que es otro de los socios, y mi hermano. No os engañaros. Bueno, haber contactado con Carlos Roca. No lo conozco personalmente. Yo tengo un montón de libros, y probablemente sea la persona reconocido por prensa inglesa que más sabe de zulúes. Sí, o sea, aquí, bueno, como sabéis que siempre colocamos al final de la sala pues libros relacionados con el tema. O sea, veis que hay libros de Carlos Roca, unos tochos importantes, sobre zulúes y sobre boers. No hay tantos, pero vamos, yo de Carlos Roca tengo libros que hace un porrón de años. Es una persona que admiro. Y sin embargo, curiosamente he colocado aquí un librito que os comentaba, que aprovechando que, bueno, en el fondo somos libros y tenemos que vender, pues bueno, y por 5 euros tenéis esta maravilla de libro aquí, ¿no? De editorial. Sí, no está mal. Bueno, ahora bueno, lo digo que en el libro de Carlos, lo que ya tengo aquí, del último Napoleón, viene una frase de Benjamín Disraeli, o sea, me la tengo que decir un poco de memoria, que cuando llegan las noticias del desastre que ocurre, dice: ¿quién es este pueblo que vence a nuestros soldados, convence a nuestros obispos y nos pone de rodillas? Es algo así la frase, ¿no? Claro, en aquella época, o sea, uno de los motivos de la derrota, si podemos analizar, es lo que ocurre siempre en las potencias coloniales. Se subestima lo que se consideran que son unos salvajes. Yo digo que estamos en la época donde se producen el mayor número de desastres coloniales famosos. Ha habido muchísimos, pero conocidos. Entre ellos empezaría a decir prácticamente desde el desastre de la primera guerra anglo-afgana, o sea, la retirada desde Kabul, pasando luego en 1876 tenemos Little Bighorn, en 1879 tenemos Ixalguana, pero si seguimos en 1880, al año siguiente, segunda guerra anglo-afgana, Maiwan, también otro desastre. Pasamos a una charla que sabéis que di aquí, yo lo añado, o sea, la caída de Jartún es también otro desastre. Hay otro que no se ha hablado mucho, es un tema que lo comentaba con nuestros amigos de Despertaferro, coño, sacáis unas cosas raras, con Javier Gómez, coño, sacar el desastre de Adua, los italianos en 1896, y tal, eso es también un desastre monumental. Y yo todo este tema de desastres coloniales, para mí, acaba en el desastre anual, con nuestro desastre anual, que por número de efectivos y de eso, o sea, tenemos desgraciadamente el primer puesto en tropas muertas, ¿vale? En anual estamos hablando de 20.000 soldados, o sea, 9.000, 10.000, o sea, es un desastre. No tenemos esos números aquí con las tropas coloniales inglesas, ¿vale? Bueno, como os comentaba, la dinastía Zulú realmente como tal empieza con Shaka, que es el grabado que tenemos ahí. Y realmente acaba el reino Zulú independiente, aunque como tal el reino Zulú no desaparece. Después de la guerra de 1879 tenemos a Cesguayo, que es este señor aquí que vemos de buen ver. Si ahora vemos alguna foto, en general como las tribus africanas, yo no soy entendido en temas sobre usos y costumbres, pero bueno, veis que están todos, o sea, debe ser que cuanto más hermoso es el más poderoso, ¿no? Pues bueno, pues este Cesguayo, que realmente es el último rey Zulú, y que se enfrenta a los ingleses. En medio, entre Shaka, que es asesinado en 1828, y Cesguayo en 1879, hay 2 reyes zulúes nada más.
Es cierto que las dinastías zulúes, aunque estaban emparentados, tenían hermanos y tal, o sea, también unos problemas que tenía el reino zulú es que, o sea, había unas luchas de poder que ríete tú de la época de los romanos, ¿no? Entre los emperadores que se mataban unos con otros, pues los zulúes le ocurre lo mismo. Hay que decir que Cesguayo no quería la guerra con los ingleses, no era un rey belicoso. Lo que pasa es que hay una figura que no he puesto aquí, que es el gobernador Silbertan Frere, no Chelmsford, Frere, que es el gobernador de la colonia del Cabo. Chelmsford es el ejecutor, es el militar, pero el político es el gobernador de la colonia del Cabo. En esa política de expansión británica está buscando a toda costa, y es bastante fácil encontrarlo, un motivo, un casus belli para irse hacia el norte e invadir a los zulúes. Ahora veremos. Chelmsford, como bien comentas, Javier, es este señor de aquí, un noble, y bueno, su actuación fue cuestionada, aunque realmente es el que lleva el peso de la campaña, es el general al mando, pero Chelmsford, vamos a ver, acorta los tiempos de la campaña y avanza más rápido de lo que estaba previsto, sobre todo en la segunda invasión, en la segunda parte de la guerra, porque él sabía que lo iban a sustituir. O sea, el hecho de la derrota en Nisarwana, o sea, eso llega a la opinión pública y obviamente se dice, es genial que tenemos ahí, o sea, ¿cómo es posible que se haya provocado esta situación, ¿no? Digo que hubo dos invasiones, o sea, inglesas del territorio de Zulú. Obviamente la primera, entre unos 15.000, entre tropas británicas, sobre todo mucho auxiliar africano, ¿no? O sea, los zulúes, las tribus africanas de alrededor tenían cuentas pendientes con los zulúes. Esto es un poco como la invasión de Cortés de México. O sea, dicen, no, es que lo conquistamos los 200 de tal. No, vamos a ver, los tlaxcaltecas, o sea, apoyaron a los conquistadores, a los españoles, de igual manera que hay muchas tribus africanas, o sea, que se apoyaron a los británicos. Se encuadraron en contingentes nativos de Natal, bueno, había de todo, con oficiales británicos, bueno. Y el hecho es que se inicia la invasión a principios del mes de enero. El motivo de la, como os dije, de la invasión, Cesguayo no quería la guerra, fue una situación, algo tan nimio como unas mujeres zulúes pasan de territorio zulú, cruzan el río Tugela, que es un poco lo que marcaba la frontera entre el territorio británico y el reino zulú, y huyendo, pues bueno, de sus maridos, o bueno, parece ser que era un tema curiosamente de faldas, ¿no? Y tal. El caso es que unas partidas zulúes van a buscarlo, porque estas habían huido a otra tribu con otros señores, ¿no? Y tal. Esa entrada y salida del territorio zulú hace que el gobernador de la colonia del Cabo exija, o sea, prácticamente que desaparezcan unas condiciones inaceptables, ¿no? Que desaparezca la sociedad militar zulú, que desarmen los regimientos zulúes y bueno. Entonces, obviamente, Cesguayo se ve obligado a rechazarlas y comienza la guerra. La guerra, aquí tenemos el típico soldado británico del 24 con el casco, como decías tú, teñido de té, ¿no? Bueno, pues el color no era blanco, eran unos colores más tierra. O sea, de hecho, yo solamente he encontrado en todos los libros que tengo sobre temas de esta guerra, o sea, todas las imágenes del soldado británico vienen aquí, ¿no? Vienen así como muy la casaca muy roja, muy tal, y no. O sea, sí, están, vamos, que parece que están recién salidos de fábrica. Pues no, o sea, el 24 regimiento, que es el protagonista, el 24 regimiento Warwickshire británico, que es el protagonista, vuelvo a repetir, de ambos hechos militares de San Juana, tenía dos batallones, era lo que, como estaban organizados los regimientos británicos de la época. El primer batallón lleva ya un tiempo destinado en Sudáfrica, ¿no? Y el segundo batallón es el que llega de refuerzo desde Inglaterra para
la invasión. Entonces, hay una lámina, es la única que he visto, donde se ve cómo estaba realmente el primer batallón comparado con el segundo y el primer batallón. O sea, estaban los uniformes raídos, todo lleno de remendones, o sea, no, era lo lógico, no lo que sale en todos lados, ¿no? Seguimos con la invasión. Bueno, una vez que encontramos el motivo para que los ingleses invadan el reino zulú, pues bueno, Chelmsford hace algo, en ese sentido, bastante lógico. Crea realmente seis columnas, donde la más potente es la central, que es esta de aquí, y avanza. Las otras columnas, Pearson avanza por la costa, y hay otra, el O'Donnell Wood, por el norte, ¿no? Pero lo primero que se llama, o sea, que acierta en los zulúes, los hindunas, que son los generales zulúes, o sea, porque Cesguayo era el rey, pero tenía, vamos a decir, un estado mayor bastante potente. Hablaremos de los zulúes, porque los zulúes, vuelvo a repetir, la gente en aquella época, y yo creo que hoy en día todavía mucha gente piensa que aquello era, nunca mejor dicho, una merienda de negros, con todos mis respetos a la gente de color, pero no, o sea, era un ejército con los estándares y organización europeos. Además, tremendamente entrenados, y unos soldados, vamos a decir, que eran unos atletas. Vale, o sea, se comenta que los zulúes, o sea, podían recorrer el doble de millas o de kilómetros que un ejército europeo. O sea, eran gente que se ponían a correr y a sprintar, y a lo mejor dicen, eso ya también es un poco leyenda, que durante unos cientos de metros podían mantener la carrera de un caballo. O sea, entonces, pues bueno, lo dejamos ahí. El caso es que se inicia la invasión, y los zulúes, los estrategas zulúes, aciertan en determinar que la columna central, que es la de Lord Chelmsford, que hemos visto, es la principal. Lógicamente es la más potente y es la que va directamente a Ulundi, que es la capital zulú, que está, a ver si lo veo por aquí, aquí, Ulundi, que es la capital, ¿no? Bueno. Aquí vemos, bueno, los uniformes resplandecientes de los casacas rojas del 24 Regimiento, pero bueno, o sea, es una idea de cómo están. Y bueno, pues la invasión, pues bueno, 1000 y pico carromatos, un montón de gente. El hardcore, o sea, el núcleo de la invasión era obviamente el 24 Regimiento de Infantería, en esta primera invasión. Pero luego ya os digo, había voluntarios boes, tropas coloniales, voluntarios de Durban, de las colonias inglesas. O sea, había un montón de gente que le tenía muchas ganas a los zulúes. O sea, lo veían como una amenaza, aunque vuelvo a repetir que en ese momento Cesguayo no era como su predecesor, Shaka. Y lo que son las cosas, pues bueno, ¿cómo se produce esta situación de cuando se encuentran como Napoleón? Siempre decía, Shaka le llamaban el Napoleón africano, y una de las máximas de Napoleón era intentar, cuando estabas en el enfrentamiento, conseguir superioridad numérica. Bueno, pues por una serie, y en este caso sí que es cierto, de errores del comandante en jefe británico de Chelmsford, separa sus tropas. Vamos a verlo aquí en este mapa. Aquí está Isanguana. Isanguana es el monte enorme que se ve en todas las fotos. Y entonces se le comenta, las flechas rojas, obviamente los británicos. Se comenta que se ha visto unos bivac zulúes aquí, hacia el sur, ¿no? Entonces lo que hace es, deja la mitad de sus tropas en Isanguana, y con las otras se va a buscarlos. Realmente lo que habían visto era, pues eso, unas partidas, pero el grueso del ejército zulú, del INPI zulú, estaba más al norte. Entonces, según se produce un movimiento como de agujas de reloj, no se va moviendo, según la mitad de las tropas inglesas se van alejando de su campamento principal, los zulúes, que saben que les han detectado, se van moviendo más al norte, haciendo ese movimiento, ese gancho hacia donde están las tropas, el campamento británico. Básicamente en el campamento británico han quedado unos 1700 hombres entre, pues bueno, vuelvo a repetir, principalmente el primer batallón del 24 Regimiento, que se ha diezmado, menos una compañía que se queda en Rockcliffe, la compañía B queda en Rockcliffe. Estás hablando de unos 80-100 hombres, ¿vale? Entonces unos 1700 hombres más o menos, artilleros.
el coronel Anthony Dunford, que es el arquetipo también de militar colonial, con tropas nativas, pues también se dirige hacia el campamento una vez que ha detectado también a los zulúes. En el campamento está el coronel Pulain, que es uno de los el jefe del regimiento. Chelford, con el resto, se ha ido a buscar de manera poco exitosa a los zulúes que les han dicho que están en otro sitio. ¿Vale? Los zulúes que se están acercando contra esos 1.700, las cifras varían, es como todo. O sea, pues decían que si eran 20.000, 25.000. El ejército zulú durante la campaña, hay barbaridades y tal, nunca pudo poner en pie de guerra más de 40.000 hombres. Ojo, 40.000 hombres para hacer frente a todas las columnas de invasión. En este caso, se estima que unos 20.000 zulúes son los que se fueron contra el campamento inglés. Y bueno, curiosamente, los británicos obviamente iban armados a la europea. Ahí tenéis unos cañones, pues se llevaba artillería. El rifle es el Martini Henry, que era el rifle clásico de aquella época, un arma fiable. ¿Y contra qué se enfrentaban? Contra las lanzas zulúes, ¿vale? Aunque los zulúes es cierto que a través de comerciantes holandeses, un poco de contrabando, ya tenían fusiles. O sea, el zulú apreciaba el armamento europeo, no sé. El otro día estuve viendo en casa la película del último Samurái, que no me canso de verla. Es también otro. Son de las pocas películas que Tom Cruise no me cae especialmente gordo. Porque muere. Sí, efectivamente. No muere, Sí. No, es verdad, tiene razón. No muere. Muere Katsumoto. Bueno, casi. Bueno, pues es el Assegai, ¿no? El Assegai es la lanza. Y es un arma temible, o sea, porque, y que fue lo que ocurrió en Isanguana, si entras en combate cuerpo a cuerpo, el guerrero zulú, o sea, era, entre la táctica de manejar el escudo, protegerse con la lanza, o sea, era un adversario temible. Las bayonetas británicas poco tenían que hacer contra el armamento zulú, ¿no? Entonces quedan estas lanzas. Tenían también unas mazas así redondas, yo más conocido es esto, porque es cierto que el guerrero zulú, aunque vuelvo a repetir que tenía armamento ya comprado anteriormente a traficantes de armas, más luego todo lo que se llevaron del campamento, se lo llevaron todo, incluidos los cañones, que nunca pudieron ponerlos en funcionamiento. Pero los fusiles sí. Y el guerrero zulú, o sea, disparaba mal, no tenía el entrenamiento europeo, lo normal es que disparasen hacia arriba cuando se te va. Bueno, los mandos británicos, como os he comentado, pues eran dos. Con estos señores con bigotes, voy a repetir, gente con experiencia, algunos con experiencia de la guerra de Crimea. De aquí tenemos este es el coronel Pulain, que realmente el comandante que se quedó al mando de la tropa británica en el campamento de Isanguana, y este es Dunford, que luego también se le achaca, ya veremos por qué, parte del motivo de la derrota, porque se retiró, ¿no? y expuso el flanco derecho británico. El ejército zulú. El ejército zulú, vuelvo a repetir, aunque resulte increíble, está organizado en regimientos. Dice, ¿cómo puede tener regimientos una tribu africana? Los tenía. Y además tenían, vamos a decirlo, que un poco a la semejanza de los regimientos británicos, ¿no? O sea, eran gente, sobre todo se hacía por edades, ¿no? O sea, cada rey zulú iba reclutando regimientos. Tenían sus nombres, el Unfijo, Imbukwanakosi, ya digo, mi zulú es bastante malo, o sea, porque además es impronunciable, ¿no? Y bueno, y se distinguían entre otras cosas por el color del escudo. El hecho que unos sean blancos o negros no es porque sí. Los digo bien, los que estaban en colores más oscuros en negro eran los regimientos más jóvenes, los blancos eran regimientos más veteranos, más los tocados. Entonces, estaban organizados en regimientos, y los regimientos estaban por edades. Se decía que los regimientos más jóvenes estaban formados por guerreros que todavía no se habían casado, ¿no? Eso hacía que eran más combativos, ¿no? Y la táctica zulú, que es el diagrama que tenemos aquí, era lo de los famosos cuernos. Es decir, lo habían hecho siempre, y es como decir, es como,
no sé si os gusta el baloncesto, ¿no? Dice, pero ¿cómo es posible que Luka Doncic, o sea, si todo el mundo sabe cómo juega, o LeBron James, o sea, te echa el step back, Sí. o sea, y echa para atrás y te lo mete? Bueno, pues los zulúes lo hicieron tenían alrededor con los boers, y lo hicieron con los británicos. Consistía en, si este era el enemigo, tenías un cuerpo principal y luego tenías dos cuernos, pues eso sea que es un cuerno, y esto es la reserva, ¿no? Entonces, mientras estaban fijando al enemigo con el cuerpo principal, los otros dos cuernos, flanco derecho, flanco izquierdo, los envolvían. Esto es lo que ocurre en Isandlwana. Aparte que se juntan otra serie de factores que hacen que los zulúes masacren a los británicos. Bueno, pues tenemos aquí más ejemplos de cada uno, a lo mejor no se ve, pero cada uno de estos es un regimiento, ¿vale? No es que cada uno no, es un regimiento. Los escudos tienen su razón de ser, los tocados tienen su razón de ser. Y llegamos a la batalla, que es este fatídico 22 de enero. El 22 de enero, bueno, aquí tenemos, me gusta poner que se vean pues cómo está hoy en día el campo de batalla, ¿no? Pues Isandlwana, pues lo veis aquí. Yo me imagino que si vas, pues estará lleno a lo mejor de sitios turísticos, ¿no? A lo mejor está, pues bueno, tendrá, bueno, ahora no, porque me imagino que en todos los sitios a nivel mundial pues no puede ser por la pandemia, pero bueno, veis que, o sea, que ya está urbanizado. En aquella época no había nada, o sea, un campo abierto. Como os comentaba, aquí he puesto un ejemplo. Estos son tropas del contingente nativo de Natal, oficial británico, y veis, bueno, pues eran soldados africanos, un poco medio vestidos a la europea, y bueno, que se enfrentaban a los zulúes. No eran rival para las tropas zulúes. Plano de la batalla, que es bastante simple. Las tropas zulúes utilizan la táctica, pues bueno, de los cuernos, ¿no? De la cabeza, ¿no? Todo lo que está marcado en distinto color, esto sería la cabeza, la zona más oscura es la reserva, y tenemos un cuerno por aquí y otro cuerno por aquí, flanco derecho, flanco izquierdo, ¿vale? ¿Cómo se colocan las tropas británicas? Bueno, como veis, cada flecha tiene un nombre, o sea, y cada nombre es un regimiento, o sea, y funcionaban con una disciplina, o sea, digna de los regimientos británicos. Pues bueno, pues tenéis aquí el Utulwana, el Enendolo, el Udroko, el Imibu. Unos, si os digo la verdad, unos son más conocidos que otros, tuvieron más exposición, y de hecho los regimientos zulúes son 3 o 4, que luego unas horas después atacan Rock Drift. Son regimientos que realmente no han entrado en batalla, y, como dicen, quieren lavar sus lanzas y probar su valor, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿y cómo se colocan los ingleses? Bueno, los ingleses, en cuanto ven lo que se les viene encima, pues hacen una especie como de medio, pues bueno, de línea, una línea donde una parte de su flanco, aquí está Dunford, aquí abajo, que desmonta su caballería. Las tropas de Dunford son principalmente de tropas montadas, y se quedan ahí. ¿Había pregunta? Bueno. Sí, tengo varias preguntas, porque precisamente una de ellas, siempre he pensado que un ejército tan experimentado como el británico, al venir una masa tan enorme de infantería, ¿no hubiera sido más coherente formar un cuadro? Espera, si quieres, vamos a la primera y ahora va la siguiente. Cierto, es decir, por eso digo, en Blood River, unos 40 años antes, los boers sí que sabían cómo luchar contra los zulúes, y hacen el cuadro. A lo que comentas, es decir, cuando tú te enfrentas a tropas irregulares, o sea, lo mejor que tiene un ejército europeo por potencia de fuego es lo que montas cuadro. No hace falta, bueno, irregulares e incluso antes. Pongo dos ejemplos. Napoleón en la batalla de las pirámides, ¿cómo derrota a los mamelucos? En cuadros. Los cuadros se forman en cuadros. ¿Cómo derrotan realmente luego los británicos al ejército mahdista a lo largo de las distintas batallas en el Sudán? Es siempre en cuadros. Es posible a lo mejor que algunas veces el cuadro se rompe. Entonces, bueno, pues ahí ya tiene más chance de victoria esas tropas irregulares africanas, y ya está. Es cierto que también había una táctica de los bueno, tanto de zulúes o de los mahdistas,
que obviamente un cuadro era atacar en los ángulos, que es donde menos potencia de fuego hay, pero aún así es muy complicado un ejército europeísta. Por eso te digo que efectivamente, o sea, demuestra, o sea, eso fue uno de los principales errores británicos. Pensaban, oye, colocamos la línea y además no sabíamos que nos estaban envolviendo. O sea, y la otra tenía La segunda, no sé si todavía será parte de la leyenda, es que hubo problemas con el municionamiento. Sí, eso entramos después, efectivamente. Esto fue un desastre. Sí, y la tercera, que no he visto a los soldados británicos formar con bayoneta al ver al enorme, ni siquiera formaron en varias líneas. O sea que, no sé, es que... Sí, se junta. ¿Querían cubrir más en extensión? Sí. Efectivamente, al cubrir más en extensión... si tú tienes 100 tíos, son 100 tíos. Son 100 tíos, efectivamente. No disparaban por escalones, vamos a decirlo, ¿no? Exactamente, esto que quería. Y además al cubrir... efectivamente, Rocket Drift es realmente es un asedio. O sea, bueno, ahora lo veremos, no vamos a adelantarnos. Pero es cierto, al cubrir más en extensión, como comentas, o sea, y no mantener una suficiente cadencia de fuego por eso que parecía que bueno, ahí tampoco quiero adelantar, salen en las distintas películas que cuando empiezan a faltarle municiones van al campamento, porque realmente están o sea, el municionamiento tiene que retirarse al campamento a coger las cajas de municiones y tal. Las cajas estaban cerradas, había que abrirlas. Algún oficial de intendencia parece ser que fue un poco más estricto de lo debido, de decir, oye, no, dígame cuántos cartuchos se lleva para... O sea, vamos a ver, oiga, que nos están atacando. ¿Qué es lo que ocurre? Esa falta de fuego hace que Dunford empiece a retirarse, ¿vale? Dunford al retirarse expone el flanco derecho británico y automáticamente los zulúes empiezan, sobre todo empiezan a entrar por aquí. Automáticamente los británicos empiezan a retirar. Pero ya, o sea, los zulúes, que es un ejército mucho más rápido, o sea, lo que va provocando son lo que vemos en los cuadros. Ya no son cuadros, son pequeños grupos. Bueno, pequeños grupos, estamos hablando mejor de grupos de 70, 80 hombres, pero claro, rodeados por miles de zulúes. O sea, esto es la génesis de la batalla de Isandlwana, ¿vale? O sea, en el fondo, pues bueno, lo que veis aquí son zulúes en movimiento. Os digo, los chicos que llevaban aquí, ojo, los zulúes también tenían estos son los Sudivi Boys, que llevaban las personas que le llevaban, pues, oye, las mantas, las lanzas de repuesto, podemos decirlo, o sea, que tenían, o sea, era un ejército realmente como tal. Otra cosa es que lo vieses, o sea, que no llevasen botones, pero bueno. Ojo, y este señor de aquí, vuelvo a repetir, o sea, que no veis un zulú, vamos, al menos de los zulúes poderosos o generales. Este Nincisguayo era el comandante en jefe de las tropas zulúes en Isandlwana. Yo os digo, Cesguayo es el rey, pero el que lo maneja son sus generales, sus hindunas. Este es Nincisguayo. Es realmente el vencedor de Isandlwana. Y bueno, imágenes tenéis de Isandlwana las que queráis. Pues aquí, pues una melee, pues aquí, pues bueno, veis, o sea, como, oye, cuando ya los tienes encima, prácticamente poco puedes hacer. Y bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Los británicos se van retirando, y bueno, pues se van retirando ¿hacia dónde? Hacia la base de la montaña. Hay unas compañías de John Husband, no sé si es el capitán, que bueno, pues que al final son de los últimos, que refugiándose entre las rocas y las cuevas que hay, pero los acaban cazando a todos. Eso es una parte de los que huyen, de los ingleses. Otra parte, lo que hacen es, se van hacia el río Búfalo. A los que tienen caballos, o sea, pican espuelas, nunca mejor dicho, e intentan cruzar el río. Hay todas estas, bueno, es normal, o sea, los británicos, la que está tan de moda el revisar las versiones que hemos tenido, bueno, pero en este caso es real. Siempre ponen sus héroes a pesar del desastre, ¿no? Entonces tenemos dos tenientes, no sobrevive ninguno de los dos, el teniente Melville y Goughill, que cogen la bandera del 24 Regimiento y a caballo se dirigen al río para salvar la bandera. Al final, pues caen, se enfangan en la orilla del río, los cazan y bueno, la bandera, creo que la bandera luego se recuperó, ¿vale? Pero cae en manos de los zulúes. Esto es el actual campo de batalla con el monumento, ¿no? Y donde marcan donde estaban las tumbas de los soldados.
Y bueno, pues el resumen del desastre, pues lo tenemos aquí, ¿no? Mientras ocurre esto, la batalla empieza sobre las 12 de la mañana, más o menos, prácticamente al mediodía, a las 3 de la tarde, 3 y media, o sea, prácticamente, o sea, de los 1.700 soldados que había, los 800 británicos del 24 regimiento, esta es una de las compañías, esta no sé cuál es exactamente, pero todo esto de aquí, estos señores, esto lo hacemos así, una cruz, estos perecido en todos, ¿no? Estas son las típicas fotos que se hacían antes de embarcar, ¿no? Pues bueno, estamos hablando que pase 1.300, 1.400 entre soldados auxiliares africanos y soldados británicos fenecen en cuestión de unas horas. Los zulúes es cierto que es una sangría, aunque son victorias pírricas, por claro. O sea, hasta que ellos llegaron a la línea británica, o sea, les estuvieron dando con el Martín y Henry, ¿no? O sea, los zulúes, 2.000, 3.000 muertos seguro. Además, os podéis imaginar que las heridas que tenían de un zulú, o sea, la medicina que tenían era anemia, ¿no? Entonces, pues bueno, muchos de los heridos se convertían realmente en bajas definitivas. Bueno, esto que tenemos aquí, pues bueno, este es un monumento a los zulúes muertos. O sea, no solamente hay un monumento, el típico monumento británico, ¿no? Ese monolito, pues por ahí está. Y bueno, ¿y qué es lo que ocurre mientras tanto? Pues bueno, son dos batallas prácticamente seguidas. Rock Drift, 22, y la noche del 22-23 de enero, la tarde, y San Juan el día 22, Rock Drift el día 23. Rock Drift. Bueno, ahora tenemos, esto es un poco como haciendo símiles, ¿no? Pues si habéis visto también la batalla de la última película que hicieron, no toda, sino Pearl Harbor y tal. O sea, es Pearl Harbor, dice, no Pearl Harbor, pero el ataque de Doolittle, ¿no? Bueno, para que se note que al final ganan los buenos. Bueno, pues en este caso, yo esto lo he hecho así, pero porque realmente sí que es a continuación. Es Isanguana, derrota británica sin paliativos, y Rock Drift, una defensa heroica. Los supervivientes de Isanguana, que está aquí, empiezan a huir a cruzar el río Buflo, ¿vale? Y aquí está Rock Drift, ¿vale? O sea, a partir de las 3, os digo, de la tarde, en Rock Drift, ¿qué es lo que hay? En el fondo es un puesto de abastecimiento, es una misión una misión de las que había para cristianizar, en este caso eran protestantes, a las tribus africanas, y además convertido en hospital. Está realmente la guarnición, es la compañía B del segundo batallón del 24 regimiento, Warwickshire, y pues una serie de auxiliares, ¿no? Auxiliares que nada más empezar la batalla, auxiliares africanos, en cuanto ven acercarse a los 3.000, 4.000 zulúes en este caso, que se han desgajado del INPI principal, cogen, saltan las barricadas y salen corriendo. El resultado es que quedan solamente unos 150 hombres, el grueso son, os digo, unos 80 soldados del 24 regimiento, para hacer frente a 4.000 zulúes de 3-4 regimientos. Al mando de Dabulamanci. Dabulamanci es un hermanastro de Cesguayo, ¿vale? Por eso te digo que al final era todo pues un poco, pues bueno, pues como Napoleón tenía a sus hermanos que a veces tenían al mando, pues el rey zulú pues también tenía generales profesionales y tenía, pues bueno, pues a la familia colocado en los puestos estratégicos, ¿no? Para que veáis una idea, esta foto es muy significativa. Esto de aquí al fondo es Isanguana. Esto aquí, que se ve aquí abajo, es Rock Drift. O sea, prácticamente en unas horas el ejército, los regimientos zulúes alcanzaron Rock Drift. Entonces, ¿quién había en Rock Drift? Estaban al mando de dos oficiales. Eso creo que son estos, efectivamente, estos de aquí. Ahora los vemos con más detalle. Eran dos tenientes. Chart, que además, al ser más antiguo, tomó el mando, y Brownhead, que era de ingenieros. Y bueno, fueron los que organizaron la defensa. Y en este caso, al revés que ocurrió, una serie de malas actuaciones, malas decisiones estratégicas en Isanguana, estos señores sí que hicieron las cosas como se debían. Quería contarte una anécdota. Que cuando Michael Caine empezó en su carrera, sí,
el público no podía consentir que un hombre tan baja extracción representara a un oficial británico y menos en la batalla de los Leeds. Sí, sí, sí. Para ellos es un hecho heroico. Entonces tuvo que probar que se defendía muy bien en el idioma que hablaban los oficiales, no la plebe. Sí. No era el slang típico, sino... Entonces allí, digamos que empezó la carrera de Mark Kane y le consideraron como un caballero, no como un plebe. Y el público lo aceptó como oficial. Entonces, fue ahí precisamente en esa película donde empezó a lograrse la fama. Siempre me haces spoiler, porque vamos a hablar, sabéis que me gusta mucho el cine bélico y vamos a hablar de las películas, efectivamente, la película es Amanecer Zulu, sí, Amanecer Zulu, que es del año 63, me parece. Es una película muy antigua, de los comienzos de la carrera de Michael Caine. Veremos a Michael Caine, que es un actor que también a mí personalmente me encanta. Sí, el otro actor es Stanley Baker, pero siento decirte que luego lo matan en los cañones de Navarone. Sí, efectivamente, de ahí está. otro clásico también lo veo. Bueno, el caso es que estos señores, Chard y Brownhead, lo primero que hacen es, dice, bueno, ¿cómo vamos a fortificar? O sea, realmente hay dos está el hospital, hay una casa, o sea, pero bueno, están vamos a decir, al aire, ¿no? Entonces lo primero que hacen es, con todas las cajas que tienen de galletas, de suministros y tal, lo que hacen es un perímetro, ¿eh? Este es el hospital, este es el almacén, ¿eh? Y entonces los incluyen dentro de este perímetro, ¿vale? En medio cortan aquí, luego vemos aquí una especie de compartimento y una especie de fortín principal, ¿no? Los zulúes, ya os digo, estamos hablando de 4.000 zulúes, guerreros zulúes, junto a unos 150 hombres, porque los africanos que tenían se han cogido y se han huido, ¿no? Bueno, pues en lugar de atacar, o sea, todos a la vez, que no hubiesen podido aguantarlo, van atacando a trozos, por regas. El primer ataque principal se hace en este ángulo, ¿no? Lo que es el hospital, ¿vale? El ataque final se da a través de aquí, a través de lo que es el cral de aquí, hacia la posición final que tienen los británicos. Intentando explicar, que yo creo que es como mejor se ven las cosas. Esto aquí es como está Rockdrift actualmente. La situación de las casas, de las edificaciones, no es como estaba realmente cuando las han reconstruido, pero no estaban colocadas como tal, ¿no? Entonces, los zulúes lo que intentan es asaltar esa barricada, ¿no? También es cierto, cuando vemos, o sea, he estado leyendo, se representa mal, o sea, las barricadas, o sea, tenían un tamaño respetable. Entonces, los zulúes, o sea, no es una barricada de esta altura, y se ve al soldado británico disparando. Disparaban prácticamente a través de troneras y tal, y los zulúes incluso intentaban por debajo darles, ¿no? con las lanzas y tal. El caso es que los zulúes, a pesar de todo, o sea, son muchísimos, y consiguen, y es uno de los hechos curiosos de Rockdrift, consiguen entrar en el hospital, ¿no? Entrar en el hospital donde hay pacientes, donde hay gente que no se puede. Entonces, aquí no se ve. Si veis un diagrama del hospital, eran edificaciones antiguas, y parte de las puertas daban al exterior, o sea, parte de las puertas estaban atrancadas, ¿no? Pero daban hacia afuera, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Entonces, no tenían otra manera, los que estaban aquí defendiendo el hospital, lo que hicieron fue intentar escapar por una ventanuca que había aquí. Entonces fueron rompiendo las paredes, mientras los zulúes iban entrando en una habitación, ellos iban dando a la pared y saliendo. Hubo algunos que no consiguieron escapar, hubo algunos soldados heridos, o sea, que no podían moverse. Los que consiguieron salir del hospital cruzaron el patio para refugiarse en lo que es el perímetro definitivo de defensa, que es este de aquí, ¿no? Que está marcado aquí. Como os he comentado, pues bueno, los protagonistas tenéis aquí este señor Chard, este es el teniente Brownhead, ¿vale? Obviamente estos señores luego serían condecorados por la reina Victoria, ascenderían y este es el príncipe de Abulamanci, que era el que estaba al mando de las tropas británicas. Bueno, de las tropas británicas y los que tenían ahí voluntarios. ¿Ves? Esto de aquí, ¿veis? Esto, o sea, lo que pasa es que los han colocado aquí fuera, ¿no? Pero veis la altura que tiene el parapeto, ¿no? Y esto, pues bueno, pues lo mismo. Prácticamente es muy parecido a los uniformes que hemos visto. Es el 24 regimiento,
una foto real y esto es en color. La batalla en este caso empieza prácticamente por la tarde. El clímax, vamos a decir, lo que está hasta las 8, las 9 de la noche, y se alarga de madrugada hasta las 3, 4 de la mañana. Los zulúes consiguen incendiar el tejado del hospital, ¿no? Y bueno, y se siguen atacando de manera incesante hasta que a las 3, las 4 de la mañana empiezan a retirarse. Ahora diremos el por qué, ¿no? A la vez, o sea, las bajas británicas no fueron mucho. Yo creo que estamos hablando de unos 17, 20 muertos a lo sumo. Muchos de ellos por herida de bala. Por eso decía que la mejor manera de luchar contra el ejército zulú era trincherarse y machacarlos a base de fuego. Entonces, los Carpes, creo que se llama, la montaña que dominaba el Rock Drift, ahí se colocaban zulúes con fusiles que tenían o fusiles que habían cogido de Isandlwana, y empezaban a disparar, pero vuelvo a repetir, a distancia y con la mala puntería que tenían, pues era complicado. Pero aún así, el principal número de bajas británicas se producen, uno, en el hospital, aquellos soldados que quedan atrapados y no pueden salir, y dos, por los disparos que hay de manera errática por parte de los zulúes. Y los zulúes, o sea, se retiran, esos 3.000, 4.000 zulúes se retiran, ¿no? Esto es lo que veis aquí. Este es el techo del hospital quemado, o sea, como quedó, pero bueno, se mantiene. Esto, mirar el tamaño de la altura de las barricadas. Estos de aquí, este es la compañía del 24 regimiento. Estos son los héroes, estos al revés del otro foto que os he enseñado, estos prácticamente sobrevivieron todos. ¿Vale? ¿Y los zulúes por qué se retiran? Porque los zulúes llevan prácticamente, o sea, luchando desde hacía 2 días seguidos. Estos regimientos, que aunque no habían entrado 100% en combate, habían estado en Isandlwana. No habían comido. O sea, entonces, en un momento que, o sea, no daban más de sí. Y se retiraron. El caso es que se retiraron, es decir, con una ola llegaron, y cuando vieron que era un hueso demasiado duro de mascar, pues se fueron. Ya os digo, o sea, las fuerzas 3.000, 4.000 zulúes en combate, contra unos 140 regulares británicos, milicianos, y bueno, 17 muertos, 15 heridos, y unos 1.000 y pico muertos de los zulúes. Y aquí acaba la primera invasión, británica. Las otras columnas que hemos visto al comienzo chocan con los zulúes. Hay 2 batallas, Kambula o Blane, columna norte, columna sur, donde son enfrentamientos donde las tropas británicas, que piensan que van a salir corriendo, vamos a ver, rechazan a los zulúes, pero dicen, tate, o sea, que estos señores aquí, o sea, nos han hecho frente, nos hemos tenido que parar, ¿qué pasa? Y mientras tanto empiezan a llegar las noticias que la columna central, la mitad de la columna principal de Lord Chelmsford, ha sido aniquilada en Isandlwana. ¿Eso qué provoca? Que a final de enero la invasión se para. Las tropas británicas se organizan. Llegarán nuevos estos regimientos, el 90 regimiento de infantería. Hay regimientos Highlanders que llegan también. Y que iniciarán la invasión, una segunda invasión hacia junio, en verano, del Reino Zulú. El Reino Zulú realmente se desangra, o sea, las bajas que han tenido, aunque han ganado en Isandlwana, pero si sumas las bajas de Isandlwana, las bajas de Rock Drift, las bajas de Kambula o Blane, del resto de todas las batallas que hay a lo largo de la frontera Zulú, o sea, estás hablando de miles y miles de muertos. O sea, y vuelvo a repetir, aunque es mucho, o sea, el ejército Zulú en aquel momento, la leva podía ser cogiendo regimientos de gente veterana de 40.000, o sea, estás hablando de que a lo mejor les han hecho un bocado de 7.000, 8.000 muertos, y eso se nota. Mientras ocurre eso, pues os quiero hablar, pues bueno, ocurre de lo que viene después de lo que ocurrió en esta batalla, del último Napoleón, ¿vale? Sabéis que a mí también el tema napoleónico es algo que me encanta. Estamos hablando del hijo de Napoleón III, el sobrino nieto de Napoleón Bonaparte. O sea, su abuelo era Luis Napoleón, que era el hermano pequeño de Napoleón. Napoleón III, y decís, ¿qué pinta un Napoleón? ¿Qué pinta un napoleónico aquí? Bueno, no tenéis idea, pues os lo cuento rápido. En aquella época fue vamos a decir, aparte de la batalla de Isandlwana, esto fue el hecho más impactante para la opinión pública de la época.
Cuando Napoleón III es derrotado por los prusianos en la guerra franco-prusiana, se exilia a Inglaterra con su mujer, como se ve, una española, Isabel Eugenia Montijo, Eugenia Montijo, que era granadina, creo que era. Y se exilia a Inglaterra con su único hijo. Que es Napoleón Luis, o Luis Napoleón, como que es este chico que veis aquí, que en 1879 tenía 23 años. Son bien acogidos en la sociedad británica y bueno, Napoleón III muere al poco prácticamente de llegada a Inglaterra, muere en 1871, y bueno, pues queda la emperatriz viuda con su hijo. Y el hijo quiere seguir, porque así había sido educado, los pasos de su familia, de los Bonaparte. Entonces entra en la Academia Militar en Sandhurst y sale como teniente, a título individual. Cuando empieza la Guerra Zulú, el chico, que es una persona pues joven, con ganas de demostrar su valía, de llevar el buen nombre de su familia, porque además estaba preparado para ser, a lo mejor, asumir la restauración napoleónica en lo que entonces era la República Francesa, pide, y a través de presiones de familiares, aunque la madre no quería que fuera, pero bueno, lo que es el círculo más íntimo de los bonapartistas, consigue que se le asigne al Estado Mayor de Chelmsford en la segunda invasión. Va en un barco con los refuerzos, desembarca en Durban y se le asigna a la voz del Estado Mayor de reconocimiento y tal. Obviamente es un personaje público y es una persona, vamos a decir, que hay que cuidarla, ¿vale? Entonces, ahí fue donde ocurrió el fallo. El chico, llevado por su juventud, llevado por presiones, no dejaba de ser un Bonaparte, ¿no? Pues bueno, se le asigna una escolta y el 1 de julio, antes de la batalla final, que es en Ulundi, unas semanas después, unos días después, sale de reconocimiento con su escolta y tal. Pero el servicio de inteligencia británico no había detectado que había partidas de Zulu. Ellos habían salido, estamos hablando a lo mejor, salió con una escolta de 6-7 soldados, no me acuerdo exactamente muy bien. Y sale a tomar datos, se pone en una zona que está limpia de zulúes. Pero resulta que no, resulta que hay una partida estamos hablando a lo mejor 40-50 zulúes que están emboscados. Y cuando estos llegan a un poblado zulú que está abandonado, cogen, desmontan, sin ningún tipo de previsión, cuando de repente les surgen los zulúes. El grupo del príncipe Luis Napoleón, salen corriendo, van a las monturas y se montan para huir, para no hacer frente. A todo esto, como vuelvo a repetir, no tenía que estar ahí, se le dijo a Chelmsford que no tenía que asumir, el príncipe no tenía que asumir ningún riesgo. Estamos hablando del heredero de la corona, vamos a decir, sí, de la corona francesa, ¿no? El caso es que el caballo, que era una yegua, no me acuerdo del nombre, se le encabrita, se le enganchan los estribos, sale hasta que cae, que se desengancha, pero claro, ha salido disparado. A las primeras de cambio, 3 o 4 de los de escolta han caído muertos, y el resto salen huyendo. El teniente que tenía al mando sale huyendo porque se quedaban los zules encima. El príncipe Napoleón coge, se da la vuelta y con el revólver planta cara a los docenas de zulúes que se van encima y lo matan. Claro, cuando llega la noticia, cuando llega a los 3 o 4 supervivientes, llegan al Estado Mayor y dice, ¿qué ha pasado? Dice, el príncipe de Napoleón es que ha muerto. Se le cae. Fue un auténtico escándalo. Es decir, como una persona que tenía que estar súper protegida, se asumió un riesgo, es decir, como un niño pequeño, no, es que yo quiero. Bueno, el caso es que murió. Todo esto está escrito en un libro también de Carlos Roca, muy bueno, se llama El último Napoleón. Efectivamente, eso que supone que la línea jerárquica dinástica que había de eso desaparece. Napoleón III había tenido un único hijo y cuando muere su hijo tiene 23 años, no tuvo descendencia.
Eugenia Montijo, pues bueno, se trastornó. Al año siguiente fue a África, quiso visitar el sitio donde había muerto su hijo, o Nodes. Y luego incluso luego, o sea, los zulúes es un pueblo que luego es muy fácil reconstruir la historia porque, o sea, pasados los años, o sea, además hay gente que tiene bastante longevidad. Los últimos zulúes que participaban en la batalla de Isandlwana, en Rock Drift y tal, murieron en el siglo XX. O sea, y la gente les entrevistaron, o sea, y no tenían ningún problema en contar, o sea, las historias, ¿no? Entonces es bastante fácil reconstruir, ¿no? Y bueno, pues cuentan, pues bueno, que fue una muerte heroica, pero oye, ya su enemigo y se lo pulieron, lo mataban a lanzazos y lo dejaron, vale la expresión, en pelotas. O sea, las cosas como son, o sea, lo que hacían los zulúes, o sea, a rapiñaban todo. El Imperio Zulú como tal desaparece unas semanas después de la muerte de Luis Napoleón en la batalla de Dulundi, donde efectivamente se utiliza el cuadro. Avanzan un cuadro inmenso, los zulúes se lanzan contra ellos y se acabó. Y se acabó. Digo que el Imperio Zulú como tal. Posteriormente el reino Zulú sigue existiendo, ya tutelado por los británicos. Entre ellos, entre los zulúes, hay una especie de guerra civil, pero ya no es lo que era. Hay rebeliones contra los británicos, que las últimas prácticamente es una guerra de guerrillas que acaba a principios del siglo. En 1900-1906 son los últimos estertores de zulúes que luchan contra los británicos. Los británicos tienen ya otro problema. O sea, estamos en 1879, al año siguiente es la Primera Guerra Bóer. La Primera Guerra Bóer contra las dos repúblicas, y bueno, donde los británicos son derrotados, ¿no? Hasta que, bueno, llegada la Segunda Guerra Bóer, que es la más famosa, de la de 1899 hasta 1901, con todo lo que sabemos, ¿no? Los campos de concentración y bueno, pues eso. Pero bueno, o sea, de hecho la Primera Guerra Bóer acaba con la batalla de Majuba Hill, donde los bóers rodean a los británicos y los talentos los británicos dicen, oye, mira, ya estamos demasiado cansados de eso, y bueno, dejan las dos repúblicas independientes. Pero el Imperio Zulú como tal, como reino independiente, ha desaparecido. Y por último, lo que os quiero enseñar, pues lo que comentabais, aquí tenemos a Michael Caine, Stanley Baker, lo tenemos aquí. Yo pensaba que las películas eran más seguidas, están muy bien hechas. Zulú es como tal, es de principios de los años 60 y tal, que es Rock Drift. Y Amanecer Zulú, lo veis aquí que sale Peter O'Toole como Chenford, es de finales de los 70, ¿no? Sí, Burt Lancaster, Peter O'Toole, Simon Ward, de aquí, bueno, pues eso, Stanley Baker y tal. O sea, son las dos películas más conocidas sobre tal. De todas maneras, yo os diría que si queréis, o sea, yo, vamos, a veces cuando veo YouTube veo música, pero muchas veces me pongo a buscar y te salen vídeos de todo. O sea, es increíble la cantidad de vídeos. No sé si son asociaciones de reenactment, o sea, o películas que tal, pero hay una cantidad de, o sea, sí, o sea, es increíble, hay muchísimo. Oye, bueno, pues esta es la pequeña historia de esta pequeña guerra, porque por repetir, por número, o sea, hombre, había gente y hubo muertos, pero estamos hablando de las fuerzas de invasión en la segunda invasión británica, estamos hablando de 25.000 soldados, no era vamos, o sea, eso compararlo con lo que había habido hace unos años la guerra franco-prusiana, lo que vino después. El ejército, ya os he dicho, o sea, Isandlwana 20.000, que era prácticamente la mitad de todo el reino zulú puesto en pie de guerra, ¿no? Pero ya os digo, es famoso sobre todo, obviamente para la opinión anglosajona. Aquí en España es menos conocido, o sea, porque bueno, tuvo el impacto que tuvimos nosotros en 1921, a lo mejor con el desastre de Anual. Y bueno, y si queréis alguna pregunta. Sí, quizá la prensa tuvo mucho que ver en la opinión pública británica, como luego lo tuvo que ver en el asunto de Gordon. Sí. Quiero decirle que la prensa empujó demasiado a lo que es al ministro a tomar decisiones en plan de decir, bueno, nos han derrotado, esto no puede consentir, solo con el Imperio Británico tenemos otra vez
que Sí. devolvérsela de alguna Sí, manera. sí, yo pienso que hoy en día ¿Cómo sabéis. pasó con Gordon? Sí, efectivamente, con Gordon efectivamente fue la prensa británica, la opinión, presionó mucho a la opinión pública. Con la guerra azul hay un gran componente de opinión británica donde, o sea, exigen que se vengue el honor de británico. O sea, en el siglo XIX yo creo que, a pesar de que hoy en día se dice que los medios de comunicación que tienen mucho poder, no. O sea, acordaos, yo sigo poniendo el ejemplo de la guerra de Cuba, o sea, o sea, usted no se preocupe que la guerra ya se la montoñó, eso le dijeron al reportero, ¿no? Que fue allá, ¿no? Entonces, pues sí se presionó. Y además, hechos luctuosos como la muerte del príncipe Luis Napoleón, o sea, aquello ya fue, o sea, el acabose, es como, no sé, como si una estrella de cine va a visitar yo qué sé, estos que vas ahí voy a ver, a hacerme la foto a una guerra, o sea, y lo matan, y dicen, pues bueno, pues es lo mismo. De todos modos, se hubieran matado a Churchill Sí. con la guerra de los Boers, cuando estuvo como prisionero. Pero curiosamente, fíjate, esto es historia ficción, pero me gusta si Churchill, que sabemos que estuvo, obviamente, y lo hicieron prisionero en la Segunda Guerra Mundial, si hubiese muerto, hubiese tenido un menor impacto que lo que tuvo la muerte del joven Napoleón. Churchill por aquel entonces, o sea, ya era conocido, pero no era todavía el primer lord del almirantazgo, ni era lo que era. Hay una película, El joven Winston, y tal. O sea, no era lo mismo, o sea, lo de Napoleón, o sea, fue un auténtico, o sea, un impacto, o sea, un impacto. Sí. Bueno, pregunta. Nada, una anécdota. Yo leí una nota de prensa que decía que la familia descendientes de Murat habían asistido a la estación a acompañar a Eugenia de Montijo a recibir el cadáver de su hijo Luis. Sí. Y sin embargo, en que contrasta con el hecho de que ella habló con su marido cuando era rey, diciéndole que no le gustaba que los descendientes de Murat, por ser familia Bonaparte, por haberse casado Murat con Carolina, con Carolina, pues que frecuentaran el palacio, porque no le eran simpáticos por el 2 de mayo. Sí, efectivamente, una española con la familia de Murat obviamente no debía ser muy bien. La mujer es cierto, además que yo he visto, vuelvo a repetir, creo que hay un libro arriba del último Napoleón. Yo lo tengo en casa, me lo compré hace muchos años, y las fotos de Eugenia Montijo, o sea, una mujer, una granadina muy bella, o sea, las fotos. Se casó muy joven, o sea, Napoleón III le sacaba unos cuantos años. Y bueno, le dio el heredero que quería. La verdad es que es una historia muy triste. Un off topic, perdona, se me acaba de ocurrir. ¿Podría ser un día dedicado a la batalla de Balaclava? Sí, la carga de la brigada ligera, esas cosas son también un clasicote, vamos, de las guerras. Sí, vamos, aunque como decía un general francés, ¿no? Cuando vio la carga de la brigada, dice, eso está maravilloso, pero esto no es una forma de hacer la guerra, ¿no? Bueno, sí. Pero bueno, iremos buscando efemérides. Ya os he dicho que bueno, tenemos Pavía, el día de Pavía en febrero, en marzo el Álamo, el 2 de mayo, este año no se nos escapa, Miguel, o sea, vamos, lo que nos ponemos aquí. Sí. Ayer es muy curioso, pero en Facebook me pusieron. Dicen, bueno, es que los españoles con el saco de ropa, y hombre, no fue tan malo porque los suizos lo celebran todos los años. Sí. Efectivamente, pero bueno. Hombre, quedaron los segundos. Sí. Bueno, oye, lo dejamos porque con el tema de la... Bueno, muchas gracias a